pasando a lo que va a ser este ejercicio filosófico, no es una tarea sencilla poder combinar filosofía y nuestra disciplina, que son las relaciones internacionales. Por eso me propuse, como a modo metodológico, hacer lo siguiente. Primero, describir qué es un ejercicio filosófico per se. Luego voy a decir, o por lo menos comunicar, algunas premisas de por qué la filosofía a nosotros, estudiantes del fenómeno internacional, nos sirve muchísimo, y por qué también abordar el fenómeno internacional para personas que tienen una formación más filosófica o en humanidades también resulta interesante, porque no salimos del espectro de las ciencias sociales en algún punto, y para mí es enriquecedor que, como bien Federico lo planteaba en la presentación, podamos abrir espacios de diálogo y colaborar a la producción de conocimiento tanto académico, científico, como contribuir a la comunidad, puertas afuera de la institución. Así que, dejando eso de lado, yo repartí algunas de estas presentaciones que están por ahí. El nombre de la ponencia de hoy, o de la ponencia que voy a intentar realizar de forma completa hoy, se llama Los aportes de Kenneth Waltz, quien fue un doctor en ciencia política americano, ya lo vamos a abordar puntualmente, a la teoría realista, tratando de visualizar o analizar qué es una aproximación científica propiamente dicho de la política internacional. Bueno, a raíz de esto, ahí están más o menos los pasos por los que vamos a ir yendo hoy. No los voy a repetir, así no les robo tiempo. Sí me gustaría comentar que inicialmente creo que va a ser más útil si partimos de la parte filosófica a modo introductorio y luego pasamos un poco a la vida de Kenneth Waltz, a la historia del realismo como corriente de pensamiento dentro de las relaciones internacionales. Hago un punto específico acá, les recuerdo que este ejercicio filosófico en concreto es la continuación, o podría ser la continuación, del que hizo el profesor Julio Sales en su oportunidad, donde se habló un poco de realismo político en sentido amplio, pero también desde la perspectiva de la teoría de las relaciones internacionales, lo cual ya fue súper valioso porque fue la semilla que posibilitó que yo esté dando este ejercicio hoy. Así que, como les dije desde un principio, ¿en qué consiste un ejercicio filosófico? Por ahí, esto lo podríamos definir como una suerte de reflexión en preguntas concatenadas, pero certeras, que intenten plantear o intenten movilizar justamente el ejercicio. Etimológicamente viene de hacer mover o producir movimiento. La reflexión, el pensamiento, y en concreto hoy va a ser acerca de el fenómeno internacional o las relaciones internacionales. Bueno, ahora sí, parto un poco a la parte filosófica o científica de hoy. Me gustaría aclarar que vamos a estar tocando un poco temas ontológicos y epistemológicos de lo que es el realismo como escuela de pensamiento. Les recuerdo que, como bien decía el profesor Julio, esta escuela por ahí logra imponerse en la academia luego de la Segunda Guerra Mundial. Para los que no son afines a las relaciones internacionales, les recuerdo que para nuestra disciplina hay algunos puntos clave en la historia de la humanidad. Quizás el primero de ellos es en 1648, cuando se da lo que se llamó la Paz de Westfalia, que configuró lo que académicos o científicos en el siglo XX determinaron como el primer sistema internacional, primer sistema interestatal, donde distintos Estados-nación configuran distintos polos de poder, y así nosotros, los futuros licenciados en Relaciones Internacionales o quienes se dedican a la ciencia política, pueden empezar a comprender cómo funciona el mundo a través de justamente las entidades estatales, en su sentido moderno, y hoy en su sentido contemporáneo, que esta lógica se vuelve a romper una vez más, pero no me adelanto. Bueno, luego de esto, que es siglo XVII, suceden distintas cosas en el mundo, pero puntualmente lo que fue el Congreso de Viena o la reorganización de Viena, luego de las cruzadas napoleónicas, la reorganización de los poderes estatales en el siglo XIX, ese proceso que se da entre monarquías absolutistas y democracias republicanas liberales en el sentido contemporáneo del término, empezaron a dar lugar a lo que se fue configurando primero como historia de la diplomacia, luego como historia de los asuntos internacionales
Finalmente, en 1919, luego de la Primera Guerra Mundial, se configura la primera cátedra de Relaciones Internacionales en Inglaterra, en la Universidad de Aberystwyth, donde se trataban los principios que Woodrow Wilson, quien fue presidente de los Estados Unidos, emite en su famoso panfleto de los 14 puntos, una vez caída o una vez terminada la Primera Guerra Mundial. Luego tenemos un periodo entre guerras, donde por ahí se da el primer debate de nuestra disciplina en el sentido científico, o en términos académicos ya, que es como bien comentaba el profesor Sales la otra vez, donde la escuela idealista, que partía de una proposición antropológica del hombre positiva, o al menos a priori consideraban que el hombre puede colaborar porque su naturaleza lo permite, pierde de manera rotunda contra el realismo clásico o el primer realismo de Carr y luego de Morgenthau, por ejemplo, que fue el autor que se trató, que parten de la otra vereda diciendo que el ser humano a priori es malo, o por lo menos sus pasiones tienden a desbaratar cualquier suerte de colaboración que se pueda llegar a dar entre distintos estadistas, porque esto es muy importante, luego lo vamos a debatir de nuevo. Para el realismo clásico, el concepto clave o la premisa clave es que uno busca poder por más poder. Es decir, el poder no es un medio, sino el poder es un fin. El poder en el término estatal. Recordemos que ya desde Maquiavelo, desde el Príncipe y de todo el sustrato filosófico que se viene trabajando desde Hobbes, por ejemplo, con el Leviatán, se empieza a autonomizar la política como una esfera propia, y en esta esfera propia es donde el realismo clásico plantea que el poder no es solo un puntapié inicial, sino es un objetivo de búsqueda. Entonces, los estados-nación para el realismo clásico siempre van a buscar poder y maximizar en términos de poder, pero no hay otro fin inmediato, por lo menos, que se dé, ¿no? Según esos supuestos. Ahora sí, cae la Segunda Guerra Mundial. Se configura la Guerra Fría, que duró por lo menos hasta la disolución de la URSS y la caída del muro de Berlín. Hoy ya estamos en otra etapa, hoy es bastante incierto en qué estamos, en qué tipo de sistema internacional estamos, o cómo interpretamos el mundo por lo menos. Pero lo interesante es que entre los 50 y 60, retomo también algo de las bases de nuestra disciplina, nosotros siempre charlamos de que hay 4 grandes debates o 4 grandes momentos, digamos, donde la academia se sentó, como si fuese una suerte de concilio, por decirlo en otros términos, a debatir fuertemente acerca de cómo metodológicamente abordamos el fenómeno internacional. El primero ya lo dije. El primer gran debate fue entre idealistas y realistas, donde los idealistas irremediablemente perdieron o salieron desfavorecidos. ¿Por qué? Porque luego de la Primera Guerra Mundial vino la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ese hecho histórico o ese dato empírico nos volvió a decir que el ser humano, a priori, en su naturaleza antropológica, no es bueno o no siempre va a ser bueno generalmente. Luego, como vengo diciendo, entre los 50 y en los 60 en los Estados Unidos, se gesta un debate que nace un poco de las corrientes conductistas y un poco de la ciencia política y la psicología, que es cómo cuantificamos el objeto de estudio que estamos observando. Por eso me remito a la parte ontológica y epistemológica, que es más bien de la filosofía de la ciencia o de la filosofía en general como disciplina académica. Para mis colegas internacionalistas, creo que vale la pena decirlo, que es que la ontología es la rama de la filosofía que se ocupa del ser, de qué es lo que existe y de la naturaleza de esa existencia. Es en el campo de la investigación científica donde especialmente dentro de las ciencias sociales la ontología se refiere a las suposiciones sobre la realidad que analizamos que subyacen a cualquier tipo de investigación que se desarrolle. Por ejemplo, en relaciones internacionales, una postura ontológica realista asumiría que los estados existen como actores soberanos centrales, mientras que una postura constructivista puede considerar que las identidades y normas sociales también son parte constitutiva del sistema internacional. Luego de esto, la epistemología o filosofía de la ciencia, en sus raíces tiene el episteme, que podríamos decir que es conocimiento.
es la rama de la filosofía que se encarga del estudio del conocimiento, cómo se obtiene, cómo se valida y cuáles son sus límites. Una pregunta epistemológica un poco retórica podría ser ¿cómo sabemos lo que sabemos? Y se ocuparía de temas como cuál es la relación entre el observador o científico internacional en este caso y el objeto observado, que podría ser el sistema internacional. Por ejemplo, también ilustro, el positivismo considera que el conocimiento válido es el que se obtiene por medio de la observación empírica y la verificación, mientras que una escuela interpretativista, podríamos decir, sostiene que el conocimiento se construye a partir de la interpretación de los significados que nos otorgue el objeto de estudio. ¿Por qué traigo esta parte filosófica ahora? Porque en este segundo debate, que se da entre tradicionalistas y cientificistas, esto todo en el medio de la revolución behaviorista, que como dije, por ahí se vivió más fuertemente en los campos de la psicología, pero básicamente trae a colación algo que se dio entre autores como el que citaba el profesor Julio, como Hans Morgenthau, que nosotros estudiamos, sobre todo en la cátedra de Teoría de las Relaciones Internacionales, y otro tipo de catedráticos, donde se ponía a discusión justamente cómo hacemos para validar empíricamente lo que estamos analizando y que nuestras teorías no sean inertes o sin vida o simplemente que no posean poder explicativo, que es algo de lo que se va a encargar Kenneth Waltz luego, entre los 70 y los 80, con la publicación de su obra, donde en su libro Teoría de la Política Internacional del 79, traducido al castellano en el 89 por Grupo Editor Latinoamericano para nosotros, puntualmente lo que hace Kenneth Waltz, yo ahora me voy a adentrar un poco en su biografía para ilustrar, es robustecer y hacer más científico o por ahí poner un esfuerzo en que la metodología de análisis del realismo, en este caso neorrealismo, porque es nuevo, no es el clásico, adquiera realmente validez bajo las reglas que establece la epistemología y la ontología, tratando de acercarlo más a una teoría científica y no solamente premisas a priori que definan cómo tenemos que leer el mundo, que por ahí es de lo que se encargó Hans Morgenthau en Política y Guerra entre Naciones, ¿no? Su primer libro, o el libro que nosotros conocemos. Bueno, ahora sí, hechas estas aclaraciones, paso con lo que vendría a ser mi guía o mis puntos que seleccioné en la presentación de hoy. Lo que acabamos de hacer es abordar el punto 1, que son las cuestiones preliminares, donde fuimos abarcando un poco de por qué está bueno abordar estos temas, tanto para la filosofía como para las relaciones internacionales, y cuál es esa conexión que existe, que no es menor, para dar lugar a lo que ahora sí va a ser mi exposición acerca de Kenneth Waltz. Para cerrar, y muy brevemente lo digo, recupero lo de los 4 debates para que quede conceptualmente claro. Ese segundo debate fue como una actualización de agenda de estudio, pero no trascendió el de cientificistas con tradicionalistas. Y luego en los 70s, 80s se da uno nuevo, que se llamó el interparadigmático o el multiparadigmático, que es donde distintas agendas de estudio colisionan, porque el realismo clásico ya no está dando respuesta a lo que estaba sucediendo. Para dar un poco de contexto histórico, hay que acordarse que en ese momento de la Guerra Fría en particular, el mundo estaba en una suerte de distensión de conflictos, por ende el comercio era posible, y las transacciones internacionales o transnacionales entre actores no propiamente estatales, como son las compañías o empresas, se empezaba a gestar o empezaba a florecer, y el realismo, basado en una suerte de lupa estatocéntrica, no podía responder a todo lo que estaba sucediendo en ese momento. Entonces, en ese tercer debate es donde se inserta o donde aparece el neorrealismo o el realismo estructural de Kenneth Waltz para tratar de abordar de alguna manera más científica y también para abordar el mundo que se nos presentaba en ese momento de forma más correcta o por lo menos más predecible en cierto punto. Bueno, habiendo hecho esto, también aclaro que ya pasé por el punto 2,
que es el porqué de este ciclo, que es esta interconexión que existe entre la filosofía de la ciencia y las relaciones internacionales. Y ahora sí voy a empezar a inmiscuirme un poco en lo que es el neorrealismo estructural. Les recuerdo, hablamos de neo, del sufijo neo, porque es una suerte de actualización acerca del realismo clásico de Kenneth Waltz, y nos vamos a adentrar un poquito en su teoría. Yo tampoco los quiero aburrir porque se pone por ahí un poco denso. Aprovecho también para dar algunas definiciones antes de meterme en la parte teórica y en la parte de la vida de Kenneth Waltz, para que todos podamos hablar el mismo lenguaje luego cuando debatamos o intercambiemos palabras una vez terminada mi exposición, que es un poco mi idea. Bueno, por ejemplo, según Mario Bunge, en su libro La ciencia, su método y su filosofía, del año 2001, la cuarta edición. Les recuerdo que Mario Bunge es un filósofo argentino, doctor en ciencias matemáticas, creo, o terrestres matemáticas, algo así, y dedicó gran parte de su vida a la epistemología o a la filosofía de la ciencia. Por eso lo tomé como referencia. Bueno, les quería compartir que para él ciencia es ese creciente cuerpo de ideas, denominado ciencia, valga la redundancia, que puede caracterizarse como conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y falible. Esto es muy importante, que pueda ser falible es clave para que alguna teoría o para que alguna proposición que puede estar dentro del marco de una hipótesis de trabajo e investigación sea efectivamente científica, que se pueda falsar en términos popperianos o que se pueda verificar para robustecer así la teoría científica que estamos utilizando. Luego, teoría. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta palabra? Bueno, para Bunge es todo sistema de ideas caracterizado por cierto conjunto básico, pero refutable, de hipótesis peculiares, que procura adecuarse a una clase de hechos. Esto es una teoría. ¿Y qué es una ley científica? Los enunciados de leyes no son, en efecto, sino hipótesis confirmadas. Por eso, antes de meterme un poco con la biografía de Kenneth Waltz, me quiero quedar con lo de ley científica, porque como abre su libro, el autor, es justamente diciendo por qué una ley no alcanza para construir un cuerpo teórico, que por ahí es importante identificar eso, porque al ser hipótesis ya verificadas, nos movemos en un terreno de simplemente correlaciones que ya están dichas, y particularmente en las ciencias sociales es muy difícil abordar el objeto de estudio de forma experimental para hacerlo repetido en el tiempo y así crecer en conocimiento. Por eso su teoría, una vez que la abordemos, nos vamos a dar cuenta que es muy parsimoniosa o que es muy amplia, porque intenta ser falible o verificable y no es tan, por así decirlo, específica en sus proposiciones, o no intenta ser tan directa como lo es el realismo clásico, que se sostiene en 6 leyes que están por ahí, después las vamos a ver, y nada más. Por ahí nosotros nos vamos a dar cuenta que una de las grandes diferencias, tanto para la gente que viene de la filosofía como para los futuros internacionalistas, es que Kenneth Waltz realmente plantea un cuerpo que no solamente son algunas proposiciones gramaticales que buscan decir algo de la realidad internacional. Bien, y ahora sí voy a ponerlos un poco en contexto. ¿Quién fue Kenneth Waltz? Ya falleció en el 2013. Él nació el 8 de junio de 1924 en Michigan. Ninguno de sus padres terminó la secundaria, pero él logró completar la secundaria, estudios universitarios y de posgrado. Por ejemplo, esto me pareció muy interesante, sirvió en la Segunda Guerra Mundial, obtuvo una licenciatura, un grado en una licenciatura en economía en el Oberlin College. Esto es importante porque su teoría tiene muchos resabios de microeconomía, porque hay un paralelismo entre sistema internacional y mercado o economía de mercado. Y luego obtuvo un posgrado, es decir, un doctorado, por la Universidad de Columbia, donde se especializó ahí en ciencia política. Esto es interesante porque su primer libro, Hombre, Estado y Guerra,
un análisis teórico del 54, fue su tesis doctoral de Columbia, que luego se convirtió en libro. Pero este libro luego fue actualizado y según sus palabras, fue mejorado y lo dejó él de lado por Teoría de la Política Internacional, que es del 79, que es donde se encuentra el cuerpo teórico del neorrealismo, que es lo que vamos a abordar un poco hoy. Bueno, ¿qué hace primero en ese primer libro, Hombre, Estado y Guerra? Plantea un análisis teórico tentativo de las relaciones internacionales o del fenómeno internacional. Lo que sucede es que una vez que escribe el segundo, se da cuenta, él mismo en entrevistas lo dice, eso por ejemplo está marcado en este manual, que es el manual de teorías de las relaciones internacionales compilado por Del Arenal y Sanauja, que son catedráticos españoles. El mismo Kenneth Waltz reconoce en una entrevista posteriormente que los análisis a nivel de estadistas o de estados quedan truncos si uno quiere lograr una aproximación científica del sistema internacional. Yo a partir de ahora voy a empezar a utilizar la definición sistema internacional en lugar de mundo, porque mundo queda vago para nuestra disciplina, y además sistema es una definición operativa, la de sistema internacional, que es interesante porque nace justamente en gran parte, o es empezado a utilizar mayoritariamente, mejor dicho, desde la publicación del libro de Waltz. Y bueno, básicamente en eso constó la vida de Waltz, luego se desempeñó como docente claramente, también fue presidente de la American Political Science Association y falleció el 12 de mayo de 2003 en Manhattan a los 88 años de vida. Creo que no hay nada más que decir. Ahora sí, estaríamos ahora en el punto superando el 3 y el 4 y en breve vamos a estar en el 5, así comienza el intercambio. ¿Qué hizo Kenneth Waltz? Planteó primeramente una diferenciación entre su cuerpo teórico y las preposiciones, o proposiciones mejor dicho, del realismo clásico. Se las recuerdo. Las del realismo clásico son 6, que ya las había explayado el profesor Julio, que es, digamos, el cuerpo clásico o el primigenio parte de 6 reglas de oro, digamos, que son útiles para, según ellos, analizar cómo se presenta esa esfera que es autónoma, que es la política internacional. Bien, para ellos, para los clásicos, el realismo político supone que la política, al igual que toda la sociedad, obedece a leyes objetivas que se arraigan en la naturaleza humana, lo que ya veníamos diciendo acerca de la antropología, del ser humano, en este caso, con connotación negativa. Luego que el elemento principal que permite a esta escuela de pensamiento encontrar rumbo en el panorama de la política internacional es el concepto de interés definidos en términos de poder. Retomo lo que dije hoy. Esta escuela, la inicial, simplemente se centraba en la obtención de poder para lograr más poder. Es decir, es un medio y es un fin al mismo tiempo. No podemos diferenciarlos. Además, este concepto, el de interés definido como poder, es una categoría objetiva de validez universal, pero no otorga al concepto un significado inmutable. Luego, además sostiene que los principios morales universales no pueden aplicarse a los actos de los estados en una formulación abstracta y universal, sino que deben ser filtrados a través de las circunstancias de tiempo y lugar. En este sentido se considera la prudencia, virtud que ya trata Maquiavelo, por ejemplo, como la connotación más importante que alguien que analiza o toma decisiones de política internacional tiene que tener en cuenta. Además, se niega a identificar las aspiraciones morales de una nación con los preceptos morales que gobiernan al universo. Y finalmente, el realista político mantiene la autonomía de su esfera política, piensa en términos de interés definido como poder, del mismo modo que el economista piensa en términos de interés definido como beneficio. ¿Qué pasa con estas proposiciones? Kenneth Waltz, en sus primeros capítulos, nos va a decir que establecer leyes, que como dice Bunge, son hipótesis ya verificadas, no sirve para construir un cuerpo teórico que nos
permita abordar el fenómeno internacional. ¿Por qué? Porque no tienen poder explicativo, no tienen alguna capacidad de predicción y tampoco son elegantes, en palabras del autor. Por ende, lo que empieza a hacer Kenneth Waltz es partir de la ciencia política. En la ciencia política, para los chicos de filosofía y para el público de acá, había por ahí una suerte de, sí, también cuerpo teórico que desarrolló David Easton, otro americano, acerca de cómo analizar el sistema político interno de un país, ¿no? Donde tenemos una caja negra que recibe inputs de la sociedad, no se sabe qué pasa en la caja negra y son expulsados a modo de outputs o respuestas hacia la sociedad de nuevo, donde se genera un feedback o retroalimentación y vuelve a haber una demanda de la sociedad y así. El punto es que Kenneth Waltz, al darse cuenta de esto, empieza a percatarse de una cosa, que en la política internacional no hay una subordinación o supraordenación de algunos estados a otros, y esto ya parte de la premisa que ya habían propuesto desde el realismo clásico, de decir que, por ejemplo, Raymond Aron, que es otro autor realista clásico, define que no hay algún tribunal superior que pueda ordenar a todos los estados-nación que componen el sistema internacional, que esto no es nada nuevo. Hoy, por ejemplo, si vemos cómo funcionan Naciones Unidas o distintas organizaciones internacionales gubernamentales, vemos que ninguna tiene poder coercitivo por sobre algún estado en particular. Más allá de que se den algunas situaciones, como lo pueden ser algunos mandatarios africanos, que han sido condenados y demás, pero básicamente no hay nadie que pueda imponer su voluntad, por lo menos a priori, hablando en términos estatocéntricos, sobre otro, ¿no? Eso es lo que va definiendo Kenneth Waltz. Una vez hecha esta diferencia, de decir que no hay diferenciación entre funciones, o al menos no hay una diferenciación funcional a nivel internacional, donde sí se diferencian los estados-nación son en sus capacidades materiales para ejecutar las mismas funciones. Acá empieza a hacer una analogía con la microeconomía, específicamente con el concepto de mercado, donde, por ejemplo, ya autores como los clásicos, como Adam Smith, por ejemplo, o David Ricardo, ya consideraban que un mercado es una construcción abstracta, es espontáneo, se da, y hay unidades interactuantes en él. En ese caso son las empresas, por ejemplo, ¿no? Que buscan el rédito, pero más que el rédito buscan la supervivencia, en palabras del autor, en ese ambiente específico. Por eso es importante ahora empezar a reconocer que el neorrealismo parte de la seguridad como fin y la obtención de poder como un medio. Un Estado-nación no necesariamente va a querer obtener más poder, sino mantenerse en el sistema como una empresa lo haría en un mercado, sobreviviendo, y además a sus funciones no estar a priori diferenciadas, están yuxtapuestas. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que están al mismo nivel, a la par. Es decir, todas convergen, todos los estados, o por lo menos las grandes potencias, convergen a la par, generando algo que es como el mercado, que no se puede ver pero existe, que es la estructura. Y acá ya tenemos las dos patas de la teoría de Kenneth Waltz. Tenemos unidades interactuantes, que son los estados-nación, más allá de que existan entidades transnacionales como las empresas, pero él centra su análisis desde un corte estatocéntrico. Y por otro, la estructura. ¿Qué es la estructura? Podríamos decir que son las reglas del juego. Es lo que los estados tienen que comprender para sobrevivir y para mantener su posición. A partir de esto, el autor va a definir que hay un principio ordenador. ¿Cuál es? Ya lo habíamos dicho, la anarquía internacional. Al no haber un superior en funciones al resto de estados,
La anarquía, por más que parezca contraintuitivo, es el principio que ordena ese sistema internacional. Entonces la estructura parte de un principio ordenador anárquico que posibilita que distintas unidades interactuantes entre sí permanezcan con vida o sobreviviendo dentro de un mismo sistema. Cuando se da un cambio en la estructura, que es algo muy radical y raro que suceda, porque Kenneth Walsh plantea su teoría para que sea de corte atemporal, es bien positivista en ese sentido, supuestamente cuando haya un cambio en la estructura va a haber un cambio realmente grande dentro del sistema. Y luego, como para ir concluyendo, lo que puede suceder dentro del sistema es que ese orden de unidades yuxtapuestas cambie. Por ejemplo, durante la Guerra Fría se podría haber llegado a considerar que existía un orden bipolar donde los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas configuraban los dos polos de poder centrales. Entonces el resto de unidades interactuantes se manejaban dentro de la estructura del sistema, acoplándose a los límites o a las posibilidades que hubiesen abierto estas dos potencias que, vuelvo a un concepto también del realismo clásico, al haber un equilibrio de poder entre dos polos, se posibilita que este sistema continúe funcionando. Por último, aclarar que para el autor puede haber dos tipos de interacción entre estas unidades, que es la competencia o la colaboración o cooperación, porque justamente la maximización de poder no es la premisa principal para un estadista. Y simplemente mencionar que este cuerpo teórico se sigue utilizando hasta el día de hoy, trayéndolo a la realidad, por ejemplo, respecto a Irán e Israel. El autor, en 2012, un año antes de su muerte, publicó un artículo muy interesante donde comentaba que el desequilibrio de poder nuclear, específicamente, entre el Estado de Israel y la República Islámica de Irán, Irán teniendo menos cabezas nucleares que Israel, era lo que posibilitaba que en esa zona haya tanto conflicto bélico o tanta incerteza respecto a qué va a suceder en el futuro. Porque para el autor, si los dos estuviesen balanceados en términos de poder nuclear, las fuerzas no chocarían y se estabilizaría la zona. Por eso una de las cosas más polémicas que él dijo durante la Guerra Fría fue, o por ahí que hizo ruido en su momento, él abogaba por una democratización del armamento nuclear, porque desde su perspectiva, desde su lente, que distintos actores tengan una buena cantidad de armamento nuclear hubiese posibilitado que ese sistema internacional se equilibre en términos de poder y por ende no llegue a crisis tan grandes como las que quizás ha atravesado. Y bueno, con eso terminamos el punto 5, o por lo menos abrimos el punto 5 para el intercambio, que era mi idea principal. Bueno, espero no haberlos aburrido, que haya estado interesante. Y bueno, una vez más doy gracias a todos, a los que vinieron a compartir conmigo. Y bueno, ahora si quieren abrimos ya para preguntas, intercambios, debates, lo que ustedes tengan ganas. Muchas gracias.